Hoy te traigo una receta que te va a encantar, una crema suave, firme y deliciosa que puedes usar para rellenar y decorar tus postres favoritos. Y lo mejor, te voy a mostrar cómo hacerla paso a paso, tanto con una batidora profesional como con una de mano, para que veas que sí se puede lograr un resultado espectacular con lo que tengas en casa y en tan solo 15 minutos de trabajo. Quédate hasta el final porque además de la receta te voy a compartir tips súper útiles para que nunca se te corte y te quede perfecta cada vez. Déjame un comentario contándome desde qué país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan mis recetas y mientras tanto vamos a empezar a prepararla. Empiezo pesando las claras de 10 huevos, que en total son 370 gramos. Las 10 yemas, si no tienes una receta para usarlas de inmediato, no las desperdicies. Aquí arriba te dejo el link a una receta de crema francesa o crema pastelera para que las puedas aprovechar. A continuación, peso el azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular. Usaremos el doble de azúcar que las claras. En este caso voy a añadir 700 gramos de azúcar blanca. Remuevo un poco para integrar las claras con el azúcar y por ahora lo reservo. Es importante mencionar que mientras haces esto ya deberías tener una cazuela con agua en el fuego calentándose porque la vamos a necesitar para el baño María. Ahora preparo la mantequilla sin sal. Debe estar en punto pomada, es decir, bien blandita, que al presionar con el dedo se hunda fácilmente. Voy a colocar 2 paquetes de 500 gramos en cada bol y más adelante te explico el porqué. Voy a pasteurizar todas las claras junto con el azúcar al baño María. Llevo el bol con las claras al baño María. Es muy importante que el bol no toque el agua hirviendo. Esto es muy fácil de lograr, simplemente asegúrate de que el bol sea más grande que la cazuela para que quede suspendido y el vapor caliente la mezcla sin contacto directo con el agua. Empieza a remover casi constantemente. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal es entre 65 y 68 grados Celsius. Si no tienes uno, no te preocupes, solo debes prestar mucha atención a la textura y la temperatura con el tacto. Las claras deben estar muy calientes, tanto que al tocarlas con los dedos sientas que te queman un poco. Además, notarás que la mezcla estará muy líquida y con mucha espuma en la superficie. Una vez alcanzado este punto, paso las claras a 2 jarras y las reparto por igual. Rápido y sin dejar que se enfríe la mezcla, vacío el contenido de cada jarra, una en el bol de la batidora profesional y la otra en un bol alto para usar con la batidora de mano. Coloco y enciendo un temporizador justo al mismo tiempo que pongo en marcha ambas batidoras, a velocidad media o un poco más. En la batidora profesional de 10 velocidades la puse en 6 y en la de mano de 5 velocidades la puse en número 3. Bato durante 8 minutos a esta velocidad y luego subo ambas al máximo durante 2 minutos más. En total, con 10 minutos de batido, el merengue está frío y firme, perfecto para comenzar a añadir la mantequilla. Y aprovecho para contarles, así tal cual, este merengue les sirve para hornear suspiros, pavlovas, decorar cupcakes o postres pequeños. Tiene una textura ideal. Seguimos con la receta. Pongo todo en marcha nuevamente y empiezo a añadir la mantequilla a punto de pomada, 500 gramos para cada bol. Tengo las manos bien limpias y voy agregando trozos grandes en cada bol, repartiendo su respectiva cantidad de mantequilla. Si prefieren, ustedes pueden cortarla en cubitos pequeños e ir añadiéndola poco a poco. En mi caso, la hago así porque no quiero detener la batidora manual. La idea de esta receta es justamente mostrarles que se puede conseguir la misma textura y calidad tanto con una batidora profesional como con una de mano súper económica. No se trata de decir cuál es mejor o peor, sino de que con las herramientas que tengan a mano, ustedes también pueden lograr cremas con calidad de pastelería
pastelería profesional sin necesidad de tener el equipo más caro. Esta receta es muy fácil de calcular, solo necesitas una medida de claras de huevo por 2 medidas de azúcar blanca y 3 medidas de mantequilla sin sal. No hay manera de equivocarse con esta fórmula. Si estás haciendo una gran cantidad, puedes ajustar un poco, por ejemplo, usar un poco menos de azúcar o mantequilla y aún así obtendrás un gran resultado. Pero si vas a preparar una pequeña porción, te recomiendo seguir la regla exacta de 1, 2 y 3 para que te quede perfecta. Tips súper útiles para que tu crema nunca se corte y te quede perfecta cada vez. Primero, asegúrate de que el merengue esté completamente frío antes de empezar a añadir la mantequilla. Si está tibio, la mantequilla se derretirá y la mezcla se puede cortar. La mantequilla debe estar a punto de pomada, bien blandita pero no derretida ni fría de la nevera, para que se integre fácilmente. Si ves que la mezcla parece cortarse, no te asustes, puedes recuperarla. Solo deja de batir, deja reposar unos minutos a temperatura ambiente y vuelve a batir. También puedes calentar ligeramente el bol al baño María por unos segundos y seguir batiendo y verás cómo se vuelve lisa y sedosa. A veces solo necesita más tiempo de batido, no te detengas si la textura parece rara al principio. La magia pasa al final. Y si estás trabajando en un ambiente muy frío, puedes templar el bol por fuera con un paño tibio o con tus manos para ayudar a que todo se integre mejor. Esta crema se conserva perfectamente en la nevera por hasta una semana, bien tapada en un recipiente hermético. También puedes congelarla hasta por 2 meses y luego dejarla a temperatura ambiente y batirla de nuevo para recuperar su textura. Una de las grandes ventajas de esta crema es que aguanta bien en climas cálidos, no se derrite fácilmente y mantiene su forma ideal para decorar tartas o cupcakes en días calurosos. Si te gustó esta receta, suscríbete al canal, comparte este vídeo con quien sabes que le va a encantar y por favor déjame un comentario si ya has preparado alguna de mis recetas o si te animas a probar esta. Me encanta leerte y saber cómo te va en la cocina. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias y hasta pronto.